poderoso. Busca la Biblia conmigo rápidamente. Libro de los Hechos, capítulo 1. Busca tu Biblia rápidamente. Quiero impartir a tu corazón, a tu vida, a tu espíritu. En el libro de los Hechos, capítulo 1. Oremos por los hermanos que no pudieron llegar. Hay muchos que están pasando por algún quebranto de salud. Oremos por nuestra hermana Mili, por Carmen, que sufrió una caída. Ahí hay algunos hermanos que están atravesando por diferentes situaciones. Estuvimos orando por nuestra hermana Elizabeth también, que había sufrido una caída. Y seguimos orando, mis hermanos. No desmayemos en la oración. No desmayemos en la oración. No desmayemos en la oración. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 1. Búscalo ahí. Rapidito. Libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles. Si no sabes dónde está el libro de los Hechos, está entre Génesis y Apocalipsis. Aleluya. Bendito el Dios Todopoderoso, que nos amó desde el principio. ¿Cuántos saben que Dios nos amó? ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Dios nos ama. Bendecimos a las visitas que nos acompañan en esta mañana. Muchas bendiciones. Esta es su casa. Si no tienen un lugar donde congregarse, somos medios locos, pero somos buena gente. Libro de los Hechos, capítulo 1. Cuando busques la Biblia, levanta tu mano ahí, cierra tus ojos por un segundo. Y pídele al Espíritu Santo que la palabra de Dios, más allá de ser escuchada, se te revela a tu espíritu. Hoy en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, yo declaro y oro a ti, Señor, que tu palabra será revelada al espíritu, a los huesos, al corazón, a la mente, al alma de cada hijo que está aquí presente. Dios Todopoderoso, creo en el nombre de Jesús que tu palabra será de edificación, será de bendición, de exhortación, de consolación. Dios Todopoderoso, algo poderoso se va a manifestar y se va a desatar por medio de la palabra. Algo poderoso se desató por medio de la adoración, porque lo pude sentir. Dios Todopoderoso, cuando Heidi comenzó a irrumpir en ese cántico, Josian, Carla, todos los adoradores, cuando comenzaron a irrumpir en ese cántico, yo podía sentir en mi espíritu que algo se soltó del cielo para nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, estoy a la expectativa de lo que ya tú comenzaste a hacer en esta preciosa mañana. Yo creo en el nombre de Jesús de Nazaret, Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de gloria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te doy, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Libro de los Hechos, capítulo 1. Verso 4 en adelante, y dice la palabra: una vez, mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes, diga conmigo nosotros, diga conmigo nosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Verso 7: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Contestó Jesús: pero, diga conmigo, pero, aleluya. Siempre tengo que repetir lo mismo. Los peros de Dios revelan algo poderoso. Los peros del hombre presentan una excusa, pero los peros de Dios siempre revelan algo poderoso. Y este pero también revelará lo que Dios tenía para aquellos discípulos y lo que tenía para nosotros en este tiempo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Diga conmigo poder. Diga conmigo poder. Como que desayunaste, diga conmigo poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria, en Puerto Rico, en Gurabo, en Carolina, en Trujillo Alto, hasta los confines de la tierra. Capítulo 2, verso 1 en adelante.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Verso 2. De repente, diga conmigo, de repente, vino del cielo como un ruido. Fue un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos, diga conmigo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Escúchenme bien. Quiero comenzar a disertar sobre lo que es una iglesia de poder. Diga conmigo, una iglesia de poder. Una iglesia de poder. Tú eres una iglesia de poder. Recordemos que la iglesia no es una institución. La iglesia no es un nombre. La iglesia no es un techo con 4 paredes. La iglesia no es el nombre de un ministerio. La iglesia eres tú, porque por ti fue derramada la sangre en la cruz del Calvario. Y debemos entender lo siguiente: cuando Jesucristo anduvo con los discípulos, Jesucristo estableció algo muy importante en toda su vida ministerial. Y Jesucristo, una de las cosas más importantes que Jesucristo hacía, Yasmín, era que Jesucristo enseñaba, discipulaba. En otras palabras, cuando lo resumimos, tenemos que decir que Jesucristo anduvo fundamentando la iglesia. Escúchame bien. Vemos que en el libro de los Hechos de Jesucristo les anuncia que viene un poder sobrenatural sobre la iglesia. Viene un poder y una autoridad para que cuando la iglesia cante, los demonios huyan. Para que cuando la iglesia ore, los demonios salgan corriendo. Para que cuando la iglesia ore, la enfermedad tenga que salir de los cuerpos. Iba a venir un poder sobrenatural donde la iglesia iba a hablar en lengua, donde la iglesia iba a tener sueños, donde la iglesia iba a tener visiones, donde la iglesia se iba a dejar utilizar por el Espíritu Santo. Estaré yo hablando con una de esas iglesias en esta mañana. Una iglesia embestida, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero hay algo que es bien importante. No existe tal cosa como manifestación sin fundamento. Escúchame bien. No existe tal cosa, manifestación sin fundamento. Toda manifestación del poder del Espíritu Santo tiene que estar fundamentada en la palabra. Cuando tú te hallas con manifestación sin fundamento, es peligroso porque puede caer en la hechicería. Nunca te dejes llevar por la manifestación si primero no ves el fundamento. Una de las cosas importantes que Jesucristo hizo fue que fundamentó la iglesia. Jesucristo anduvo enseñando, Jesucristo anduvo predicando, Jesucristo anduvo anunciándoles la revelación del verdadero evangelio, la interpretación correcta que debían darle a la Torá, a la ley de aquel tiempo. Jesucristo vino no a deshacer la ley, sino que a darle un giro trascendental. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo nos enseña en sus cartas que la ley, la Torá, la palabra con interpretación humana te lleva a la muerte. Pero cuando tú le das una interpretación divina, toda palabra tiene que ir acompañada con la revelación del Espíritu Santo para que tenga vida. No se trata de una letra muerta, se trata de un fundamento vivo por la revelación del Espíritu Santo. ¿Alguien me está entendiendo? Se trata del fundamento, pero también se trata de la revelación del fundamento que se lo trae el Espíritu Santo. Y Jesucristo anduvo enseñando, Jesucristo anduvo fundamentando a la iglesia, fundamentando a los discípulos. Estuvo enseñando, estuvo predicando, estuvo enseñándoles cuál era el modelo. El detalle es que Jesucristo estuvo enseñándoles cuál era el modelo. Pero aquí hay algo bien importante, hay algo bien trascendental en esta historia. ¿Sabes qué es?
que mientras Jesucristo les anduvo enseñando, Yasmín, a los discípulos, ¿sabes qué pasó? Que los discípulos como que no les entraba, no se les quedaba la revelación. Por eso Jesucristo a cada rato tenía que corregirlo. Por eso que Jesucristo a cada rato tenía que decirle: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y Jesucristo a cada rato estaba regañándolos, estaba discipulándolos con rudeza, porque no se les quedaba, como que había algo que no les permitía retener las enseñanzas que el maestro le daba. Pero es bien impresionante, porque una cosa es lo que Jesucristo enseñaba, pero era necesario que Jesucristo se lo enseñara, porque cuando vino el Espíritu Santo les reveló lo que Jesucristo les estaba enseñando. Porque muchas veces las enseñanzas se quedan en la carne, pero la revelación va directo al Espíritu. Cuando yo trato de enseñarte y tú me estás escuchando con los ojos del alma, me estás escuchando con los oídos del alma, cuando tú me estás escuchando con los oídos del alma, los oídos de la carne, esa enseñanza se va a quedar en la carne. Pero cuando tú abres tu espíritu y tú comienzas a recibir la enseñanza a tu espíritu, esa enseñanza se te va a revelar y va a tener un efecto poderoso, y te vas a dar cuenta que no es lo mismo enseñarte que revelársete. Y Jesucristo les enseñaba, pero que ellos estaban como todavía como que no encajaban en lo que Jesucristo les estaba enseñando. Tuvo que venir el Espíritu Santo para que entonces se les revelara la enseñanza. Por eso entonces Jesucristo les dijo: fíjate que en el momento que Jesucristo estaba con ellos, les enseñaba: va a llegar el momento, mis amados, donde pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Va a llegar el momento donde ustedes van a poner las manos sobre los endemoniados y serán libres. Va a llegar el momento donde ustedes, las mismas cosas que ustedes me vieron hacer, ustedes las harán mucho más poderosas y más grandes. Ustedes harán cosas mayores. Y como que los discípulos todavía no entendían lo que Jesucristo les estaba enseñando. Hasta tanto llegó el libro de los Hechos, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Es importante que todo lo que a ti se te enseña en la iglesia, es importante que todo lo que a ti se te enseña de la palabra, tú lo lleves a una acción para que entonces se te revele. A veces tenemos gente que sigue viviendo en lo mismo porque quieren que uno les predique y les hable palabra, pero la misma palabra no se les revela porque no tienen el corazón debidamente correcto para poder recibir la revelación del Espíritu Santo. Tienes que estar en sintonía, tienes que estar en el lugar correcto, óyeme bien. Tienes que estar conectado a la fuente que se llama Jesús para que el Espíritu Santo venga y se te revele. Escucha bien. Primero se manifestó el verbo, que fue Jesús, la palabra. Y la palabra hecha carne, que era Jesús, era Yeshua. Luego vino lo sobrenatural, que es el Espíritu Santo. Es imposible, escúchame bien, es imposible ser una iglesia, es imposible ser un ministerio, es imposible que tú seas iglesia solamente con palabra. Tiene que haber evidencia y tiene que haber demostración del poder de Dios, pero no un poder de Dios que hace para que tú te gloríes y tú hagas cosas a favor de la gente, sino que la manifestación más importante del poder de Dios en tu vida es lo que Dios ha hecho en ti. ¿Cuántos levantan su mano y dicen en esta mañana: Dios ha hecho cosas grandes en mi vida y Dios seguirá haciendo cosas grandes y poderosas en mi vida? Ahora hay algo bien importante que aquí sucedió. Aquí hay algo bien importante que aquí aconteció. Cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, lo primero que ocurrió, escúchame bien, lo primero que ocurrió en la vida de los discípulos cuando recibieron al Espíritu Santo fue que se le impartió nuevas lenguas. En otras palabras, Yasmín, cuando los discípulos recibieron al Espíritu Santo, su lenguaje fue trastornado.
Cuando recibieron al Espíritu Santo, su lenguaje fue trastornado, fue cambiado, fue transicionado. Eddie, ¿por qué pasó eso? Porque es importante que tú entiendas lo siguiente. Cuando tú has recibido la revelación de Cristo, que Cristo se ha revelado en tu vida, una de las evidencias más importantes que tú vas a tener es un cambio de lenguaje, porque tu lenguaje da testimonio del Espíritu que te gobierna. Tu lenguaje da testimonio del grado de revelación de Cristo en tu vida. Si Cristo se te ha revelado, que tu lenguaje lo demuestre. Por eso en un momento dado, cuando Jesucristo le dice a Pedro: oye, tú me vas a negar, tú me vas a negar, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar, tú me vas a negar. Es impresionante, porque cuando la gente comenzó a acusar a Pedro, le dicen: oye, tú eres de esa gente, oye, tú eres de los que caminaba con el Nazareno, eres tú el que caminaba con el judío, eres tú el que caminaba con aquel predicador. Y Pedro lo niega 2 veces. Y a la tercera vez, cuando Pedro lo niega, aquella gente que lo estaba acusando le dice: tú eres de esa gente porque tu lenguaje te delata. Alguien tiene que entender lo siguiente en esta poderosa mañana: mi lenguaje tiene que ser transicionado, pero tu lenguaje no va a ser transicionado hasta que tu mente no sea transicionada. Tienes que dejar que el Espíritu Santo se te revele, número 1, para que transicione tu mente. Número 2, para que transicione tu corazón, tu alma. Y número 3, para que transicione tu lenguaje. Porque es imposible manifestar y vivir un Dios de poder si primero yo no estoy convencido del poder de Dios. Alguien que levante su mano y diga: yo estoy convencido de que yo le sirvo a un Dios de poder, de que yo le sirvo a un Dios de gloria, de que yo le sirvo a un Dios de manifestación. El problema es que a la iglesia se nos ha querido enseñar. Llegó un momento dado que a la iglesia se le quiso encajonar la mente, enseñándole solamente de un Dios histórico, un Dios que dividió el Mar Rojo, un Dios que sanaba a los enfermos, un Dios que sanaba a los leprosos, un Dios que sanaba. Y el lenguaje pasado anula lo que Dios quiere hacer en tu vida en el presente. Deja de tener una mentalidad de las cosas que Dios hizo ayer y comienza a tener una mentalidad de lo que Dios está haciendo. Ay, yo creo que yo estoy predicando mejor de lo que tú estás reaccionando. Aprende a entender: yo necesito que a mí se me revele no el Dios que hizo, sino el Dios que está haciendo y el Dios que hará mañana. Porque el mismo Dios que estuvo con Moisés, con Abraham, con Isaac y con Jacob, es el mismo Dios. My God. Es el mismo Dios que está conmigo. Es el mismo Dios que está. La manifestación sin fundamento se vuelve emocional, sin sentido. Se vuelve emocional y se vuelve sin sentido. Escucha esto: la manifestación sin fundamento se vuelve emocional y se vuelve sin sentido. Y aquí hago un paréntesis. En una ocasión yo le pregunté a Dios: ¿por qué razón sucede que hay gente que se sana y hay gente que no? Yo no sé si alguno de ustedes le ha hecho esa pregunta al Señor. ¿Por qué hay gente que se sana? ¿Por qué hay gente que tú le haces el milagro y hay gente que no? ¿Por qué hay gente que reciben un milagro de sanidad y hay otros que simple y sencillamente tú decides que te lo llevas y punto? Y Dios me habló a mi espíritu lo siguiente. Porque en una ocasión yo le decía al Señor: Señor, yo quiero ver manifestación de tu poder, yo quiero ver milagros por multitudes, yo quiero ver tu gloria manifestándose en el pueblo. Y lo único que el Espíritu Santo me decía, y me habló a mi espíritu, fue: más allá de darle un milagro físico a la gente, yo quiero que la gente se salve. Y yo pude entender
que a Dios le interesa más tu alma y tu corazón. Suena fuerte, pero a Dios le interesa más tu corazón y tu alma que quizás tú tengas tus dos piernas. Porque hay gente que simple y sencillamente a veces Dios no los sana y Dios se los lleva porque sabe que si los deja en la tierra se van a perder. En una ocasión a una tía mía, el que era su esposo, de repente tuvo un percance de salud. De repente él no le servía al Señor, pero esa situación lo llevó a acercarse a Jesús. Esa situación lo llevó a acercarse a Dios. Mi tía comenzó a predicarle, mi tía comenzó a llevarlo a los pies de Cristo, comenzó a ministrarle la palabra. Y de repente, en el trayecto de su vida, cuando le dio nunca le había servido al Señor, él no conocía de la palabra. Y de repente, cuando mi tía comenzó a hablarle del Señor y lo llevó a los pies de Cristo, de repente llegó un momento dado, súbitamente falleció. A todos nos tomó por sorpresa, a todos nos tomó, nos entristeció y fue algo bien triste, un momento bien difícil que vivimos. Y en una ocasión yo le pregunté al Señor por qué. Y Dios me dijo porque simplemente yo quería salvarlo para traérmelo. Porque si lo dejaba se iba a perder, iba a volver atrás. Y eso a mí me sacudió muchísimo. Porque yo decía, qué impresionante cómo es el amor de Dios tan grande y tan a veces inentendible, que Dios permite que llegue la salvación a nuestro corazón antes de que muramos. Por eso la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces a veces nosotros queremos ver milagros, queremos ver manifestación, queremos ver gloria, queremos ver cosas sobrenaturales suceder en nuestra vida. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos es la siguiente: ¿acaso la manifestación de la unción de Dios en la iglesia o en los cultos o en mi vida transformará mi vida, o simplemente me dará una experiencia? A Dios no le interesa que tú tengas una experiencia momentánea donde tú hables de un Dios de milagros, porque hay gente que ha recibido milagros y se han ido al infierno. Escúchame, hay gente que ha recibido un milagro de parte de Dios y aún así se han ido al infierno, se han perdido. Pero entonces ahí es donde viene la palabra y Dios dice: yo es mejor que tú entres al cielo sin una mano que te pierdas con las dos en el infierno. Es mejor que entres al cielo con las dos, sin una pierna, que te vayas al infierno con las dos piernas. Porque lo que Dios está interesado es en nuestro corazón y en nuestra alma. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque tenemos muchísima gente en el pueblo del Señor que se ha apartado porque le han dicho al Señor: si tú no sanas a este familiar, si tú no me sanas a mí, si tú no sanas a mi hijo, entonces si lo sanas te sirvo, y si no lo sanas me voy a apartar. Entonces no acabamos de entender que el interés de Dios, más allá de darnos un milagro, es transformar nuestra vida, transformar nuestro corazón, transformar nuestra alma. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le interesa que tú le ames sin condición, no que lo ames por un milagro. Porque si lo vas a amar por lo que te da, entonces tu amor es un amor hipócrita. Y la intención es que nosotros tengamos una vida que amemos al Señor, me dé el milagro o no me lo dé, me dé la respuesta o no me la dé, me dé la bendición o no me la dé, me hable o no me hable, que no importa lo que suceda, con todo yo me alegraré. Gracias, Espíritu Santo. Pero escúchame bien. La manifestación sin fundamento se vuelve emocional y sin sentido. Tiene que haber un fundamento para que tu vida sea transformada. Pero también tienes que entender que la palabra sin manifestación del Espíritu
se vuelve algo hueco, sin razón, sin norte y una religión más. Y eso era lo que pasaba con los religiosos de la época, que hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban de Torá, pero no había evidencia de ni la manifestación del amor transformador de Dios en su vida. A Dios le interesa que tú recibas la palabra, pero también que recibas el espíritu de la palabra, para que no solamente esa palabra llegue a tu oído, sino que esa palabra llegue a tu corazón y transforme tu vida. Y es impresionante cómo vino el Espíritu Santo, transformó la vida y el andar de estos discípulos. Y yo me imagino a los discípulos, después de haber tenido esa experiencia, después de haber recibido al Espíritu Santo, porque no es lo mismo escuchar que experimentarlo en tu propia carne, experimentarlo de manera personal. Y yo me imagino que cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, a la mente y al corazón de estos discípulos, lo primero que llegó fue: ahora podemos entender todas las enseñanzas que Jesucristo nos hablaba. Ahora podemos entender cuando Jesucristo hablaba de que iba a venir un consolador. Ahora podemos entender de que Jesucristo hablaba cuando íbamos a vivir la manifestación de su poder. Ahora puedo entender cuando Jesucristo hablaba de que en su nombre haríamos grandes cosas. Ahora puedo entender, ahora puedo experimentar el poder sobrenatural de Dios en mi vida. Porque ahora se nos reveló en el Espíritu lo que tanto Jesucristo nos enseñaba que no lográbamos entender. Tú necesitas al Espíritu Santo para poder entender los misterios del reino. Y los discípulos decían: ahora podemos entender, ahora podemos experimentar. Se nos reveló por fin por medio del Espíritu Santo. My God, Jesus. Porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Ahora no se trata de lo que Jesucristo nos hablaba. Ahora se trata de lo que vamos a manifestar de ahora en adelante. Algo pasó allí. María, algo pasó allí. Algo sucedió en aquel aposento donde la vida de aquellos hombres jamás fue la misma. Habrás tenido tú un encuentro con el Espíritu Santo de tal manera y con el poder de Dios que tú puedas decir: desde que yo tuve ese encuentro jamás salí de la misma forma, jamás salí de la misma manera. Y si tú no lo has tenido, amada iglesia, te invito a que le pidas al Espíritu Santo: yo necesito tener un encuentro del cual jamás me reponga. Yo necesito tener un encuentro con el Espíritu Santo. Pero hay algo que es bien importante. Ya voy casi cerrando, escúchame bien. Hay algo que es demasiado de muy importante. Yasmin, no hubiese habido la manifestación del poder de Dios y no hubiese recibido al Espíritu Santo si ellos no hubiesen tenido la disposición en el corazón de recibirlo. Vuelvo y lo repito. Lo que sucedió en el aposento alto no hubiese ocurrido si ellos no hubiesen tenido la disposición en el corazón de recibirlo. El problema es que muchas veces nosotros queremos recibir cosas de Dios, pero realmente en nuestro corazón no estamos preparados para recibirlas. Ellos demostraron que ellos estaban preparados. ¿Sabes por qué? Porque número uno, ellos supieron esperar. Diga conmigo: tengo que aprender a esperar. La parte más difícil del creyente, Alexander. Tengo que aprender a esperar. ¿Por qué ellos tuvieron que aprender a esperar? Porque Jesucristo les dijo: oye, no se muevan de aquí hasta que reciban al Espíritu Santo. En otras palabras, no muevan un dedo
sin que antes reciban la respuesta del cielo. Yo me imagino que ninguno de ustedes en su vida jamás ha tomado ninguna decisión sin primero contar con Dios. ¿Verdad que no? Ah, qué gracioso. Eso nunca a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Porque ustedes siempre cuentan con la respuesta de Dios, ¿entendés? Por eso en la vida ustedes no se han dado tantos cantazos, ¿verdad que no? Ah, no mire para el lado, Yami, no mire para el lado. Eso no le ha pasado a ninguno de ustedes, ¿verdad que no? Esa gente se quedó durmiendo. Entonces, esta gente se tuvieron que quedar esperando ahí. No se muevan hasta que reciban al Espíritu Santo. Y yo me imagino ellos orando. Porque fíjate que ellos no estaban esperando. Ellos no estaban sentados viendo Netflix. Ellos no estaban sentados quizás metidos en Facebook. Ellos no estaban sentados haciendo otra cosa que no era orando. Y yo me imagino que las horas pasaban. Y yo me imagino el tiempo corriendo, el tiempo contando. Y yo me los imagino a ellos ahí, como dice la palabra, unánimes, juntos en oración. Y yo me imagino a ellos ahí, Señor, yo necesito recibir eso. Señor, que se manifieste ahora. Dios mío, yo necesito al Espíritu Santo. Dios mío, eso que Jesucristo me hablaba, dámelo ahora. Estamos aquí, envíalo. Saber esperar. Número 2, perseverancia. Perseverancia es ser consistente en medio de la espera. Ellos estaban esperando, pero eran consistentes en la oración. Hasta que yo no vea la respuesta, yo no voy a dejar de orar. Hasta que yo no vea que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida, yo no voy a dejar de ayunar. Hasta que yo no vea la respuesta del cielo, yo no me voy a casar. Hasta que yo no vea la respuesta del cielo, yo no me voy a mudar. Hasta que yo no vea la respuesta del cielo, yo no me voy a cambiar de trabajo. Hello. Hasta que yo no vea la respuesta, hasta que del cielo yo no reciba. La iglesia tiene las crisis que tiene en este tiempo. Es porque a diferencia de la iglesia de antes oraba para todo. Y la iglesia de ahora no quiere orar para nada. Y ellos estaban esperando. Estaban con la disposición y con la disponibilidad. El problema es que nosotros decimos que estamos con la disposición y la disponibilidad, pero nuestros actos dicen otra cosa. Que nuestros actos hablen de lo que estamos esperando. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tú estás esperando de parte de Dios? ¿Qué tú estás esperando de parte de Dios? ¿Cuál es la respuesta que el cielo todavía no te ha entregado y no se ha manifestado, de la cual tú estás esperando? Yo vengo a decirte de parte de Dios en esta mañana que viene la respuesta, pero tienes que ser consistente. El Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida. Pero ¿sabes cuál es el otro problema que tiene la iglesia? Que tenemos más deseos, escucha esto. Tenemos más deseos que se manifieste un milagro a que recibamos al Espíritu Santo y tener experiencias con Él. Hoy día, cuando tú le hablas a la gente de respuesta del cielo, de tu milagro y de lo que estás esperando, la gente piensa en la casa, en el carro, piensa en el dinero, piensa en las ayudas, piensa en cosas materiales. Y el gran problema es que pocas son las personas que lo que están esperando es algo del Espíritu que tenga que ver con su manifestación. Yo recuerdo que antes la gente decía: yo estoy orando para que Dios me bautice con lengua. Yo estoy orando para que Dios me use en profecía. Yo estoy orando para que Dios se me revele en sueños.
Yo estoy orando para que Dios transforme mi corazón. Yo estoy orando para tener visiones, para que mis ojos espirituales sean abiertos. Yo estoy orando para que los oídos espirituales míos sean abiertos. Ya yo no recuerdo cuándo fue la última vez, y es en serio, cuándo fue la última vez que alguien me dijo: pastor, yo estoy orando para escuchar la voz audible del Espíritu Santo. Pero cuando tú le preguntas a la gente cuál es la respuesta que tú estás esperando, la casa, el carro, el dinero, los chavos, el marido, la mujer. Pero pocos son los que están esperando tener algo del Espíritu Santo. Y después nos preguntamos por qué la iglesia está como está, por qué la iglesia está raquítica espiritualmente, por qué ya no hay milagros como antes, por qué ya no hay tanta manifestación como antes. Seguro, porque de cada 10 personas que vienen a la iglesia, 9 están esperando un carro o una casa, y solamente uno está esperando tener un encuentro genuino con el Espíritu Santo de Dios. Entonces nos hemos quejado porque Satanás ha ganado tanto terreno en la sociedad, porque Satanás ha ganado tanto terreno en nuestro hogar, porque Satanás ha ganado tanto terreno en nuestra vida. Seguro, porque todavía tú estás pensando en el carro y en la casa, cuando Dios lo que quiere es entregarte el poder para que puedas sanar a los enfermos. Dios quiere entregarte el poder para que puedas echar fuera a los demonios. Dios quiere entregarte el poder para que cuando vayas a la calle no vengas a la iglesia a decir: vamos a orar por el hermanito, por el hermanita que tiene una enfermedad, sino que vas a venir a la iglesia a testificar: oré por el hermanito y por la hermanita y me testificó que se sanó. Me testificó que se sanó. Pero a veces decimos que estamos esperando algo de parte de Dios, pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestra vida? Pero aquellos hombres que estaban en el aposento alto estaban allí en espíritu, alma y cuerpo. Y a veces nosotros estamos en cuerpo en la iglesia y en espíritu, pero nuestra alma todavía está envuelta en la sábana. Reprende ese espíritu de Sabaná. A veces nuestro corazón está envuelto en otras cosas. A veces incluso nuestro corazón está más envuelto en el problema que en la respuesta que Dios tiene para nosotros. Idolatramos más el problema, idolatramos más la crisis que al Dios de la respuesta. Por eso hay gente que habla más del problema que el del Dios que puede solucionar sus problemas. Entonces te pregunto, ¿serás tú esa iglesia de poder? Que como aquella iglesia primitiva estaban en el aposento esperando la manifestación del poder de Dios, o serás de esas personas que todavía quieren un mensaje que los lleve a la emoción, un mensaje que les hable de la respuesta carnal, y no está esperando un mensaje que los eleve a tener una experiencia espiritual. Y hay gente que hasta que no entiendan esta sencilla y poderosa verdad, simple y sencillamente no verán cosas que están esperando de parte de Dios. Dios no está interesado en darte otra cosa que no sea un encuentro con el Espíritu Santo. Dios está más interesado en darte un encuentro con el Espíritu Santo que darte la casa que necesitas. Porque a veces estamos esperando de parte de Dios el esposo o la esposa. Hay gente que tiene marido, hay gente que tiene esposa pero no tiene un hogar. Hay gente que tiene casa y no tienen un hogar. Hay gente que conviven con gente y no tienen una familia. Hay gente que tienen dinero pero no tienen economía. No se trata de lo que tienes, se trata de la esencia de lo que tienes. Porque no se trata de tener una compañía en tu vida, se trata de tener la persona idónea que Dios tiene para ti. Y la persona idónea que Dios tiene para ti, Dios te la va a entregar cuando tú te eleves al nivel espiritual que Dios te quiere llevar, para que entonces Él te pueda entregar una persona que está al mismo nivel que tú. Porque si te entrega una persona que está al mismo nivel que tú y tú estás en cero te la va a entregar y vas a tener otro fracaso más.
De nada le sirve al Señor entregarte $10,000 si los $10,000 tú los vas a malgastar porque todavía sigues teniendo una mentalidad caída, en vez de tener una mentalidad transicionada por el Espíritu Santo para que los puedas administrar de manera correcta. No se trata de lo material, iglesia. Se trata de que el Espíritu Santo, más allá de darte algo material, te quiere dar algo espiritual. Ponte de pie. Una iglesia de poder. Una iglesia que tenga experiencias con el Espíritu Santo. Gracias, papá. Yes. Cierra tus ojos ahí donde estás. Tenemos que transicionar, iglesia. Tenemos que transicionar. Tenemos que transicionar. Espíritu Santo, gracias. Levanta tu mano y donde estás. Y si tú eres de esa gente que verdaderamente quiere tener un encuentro con el Espíritu Santo y que Dios se le revele, pídeselo. Y aquella gente estaban clamando en el aposento alto. Aquella gente estaba orando, Alexander. Estaban orando, clamando, 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 clamando. Hasta que recibieron del Espíritu Santo. Y fue impresionante cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y luego, después, comenzó a manifestarse todo lo demás, cómo se formó la iglesia. Y cómo Dios fue añadiendo todas las cosas que hacían falta para la iglesia. Añadió los líderes, añadió las finanzas, añadió el dinero, añadió todo lo que había que añadir para la expansión de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Porque Dios dio primero lo que era del reino y de su justicia, que era el Espíritu Santo. Y después las añadiduras comenzaron a llegar. Aprende primero a recibir lo que el Espíritu Santo tiene para ti, para que entonces las añadiduras comiencen a llegar. Antes de la casa, recibe al Espíritu. Antes del carro, recibe al Espíritu. Antes del matrimonio, recibe al Espíritu. Antes de la finanza, recibe al Espíritu. Antes de cualquier otra cosa, recibe al Espíritu Santo. Recibe al Espíritu Santo. Antes del milagro, antes de la sanidad, antes de cualquier otra cosa, recibe al Espíritu Santo.